Quisiera iniciar por el doctor Diego. 700 camas. Con respecto a la reanimación hemostática específicamente. Ya hay suficiente evidencia en que no importa tanto la cantidad como la calidad de la atención en trauma y el timing, o sea, ser bastante precoz en la detección y en la intervención pronta. ¿Qué estrategias recomienda usted para poder realizar esto? Es decir, el hospital que atiende este tipo de pacientes, ¿qué debe tener de infraestructura para poder llegar a esta política? Yo creo que lo más importante debe tener un equipo de atención del trauma integral que tenga unas guías de manejo que las conozca todo el mundo, desde el que recibe el paciente en urgencias, pasando por el que recibe el paciente en cirugía, quien lo opera, quien lo recibe en cuidado intensivo, y que todos los servicios de apoyo, el banco de sangre, el laboratorio, imágenes diagnósticas, tengan toda esa información y todo ese manejo para que el paciente tenga un acceso temprano al tratamiento que necesita. Y otra cosa importante es, estos pacientes requieren un diagnóstico temprano de la coagulopatía. Ojalá en todas las instituciones donde hay trauma severo pudiera haber la forma de hacer pruebas rápidas como tromboelastografía, Rotem, para tratar de identificar la coagulopatía inducida por trauma de manera temprana y obviamente haya un banco de sangre que tenga acceso temprano a componentes sanguíneos. ¿Usted considera que el fibrinógeno todavía en nuestro país, es decir, la solicitud de fibrinógeno es una quimera? No, yo creo que pues ajeno digamos, al sistema de salud que tenemos en este momento, el fibrinógeno podría ser una estrategia farmacológica complementaria que nos permita disminuir la exposición a componentes sanguíneos y de esa manera mejorar la mortalidad en un futuro cercano. La solicitud del fibrinógeno, es que lo que sucede es que encontramos que la medición del fibrinógeno es prácticamente como lanzar una moneda al aire. La gente no lo solicita en el intraoperatorio. No, yo creo que la medición del fibrinógeno sérico es una estrategia importante, debe ser parte de los exámenes básicos que se le hacen a un paciente traumatizado. Tiene que tener medición de fibrinógeno y recuento plaquetario, esos dos exámenes son básicos. Okay. Bueno, para el doctor Alejandro, ¿es posible establecer estrategias para reducir no solamente digamos, las derivadas de la misma ventilación mecánica, sino ayudar a que el pulmón como órgano satélite del trauma, órgano satélite de toda la componente inflamatorio post-trauma, pueda llegar a reducirse esa lesión? Sí, de hecho las hay. El pulmón es un órgano muy noble. Tan noble es que aguanta que le pasemos todo por ahí, medicamentos, líquidos, sangre, plasma. Todo lo bueno y todo lo malo va a pasar por ahí. Lo primero es que la terapia de restricción hídrica es el objetivo 1A cuando uno ya tiene el paciente estabilizado. Si un paciente ya está estable hemodinámicamente, no vale la pena seguir hidratando e hinchando a ese paciente. Si yo tengo dudas de que si el paciente todavía le falta volumen o no, la que puedo hacer en la cabecera de la cama del paciente es le subo las piernas del paciente y miro cómo le va la presión. Esa es la más fácil, la más sencilla y la más fidedigna de falta de volumen. 2. Si tengo recursos, ya estoy monitorizando una UCI, le coloco un monitoreo hemodinámico. Si ustedes usan SWAN, está bien, si usan Vigileo, usen Vigileo, si usan Pico, usen Pico. La idea es que los nuevos mediciones de Pico y Vigileo le dan cuánta agua extrapulmonar tienen. Y el agua extrapulmonar es un muy buen marcador de lesión y de injuria pulmonar. El WIS arriba de 10 le dicen ese pulmón está muy húmedo, está pasando transcapilarmente el agua, se le está mojando y lo que usted le dé le va a quedar en el intersticio. Agua en el intersticio más gérmenes, más detritus, es igual a fibrosis a largo plazo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, si pueden evitar transfundir mejor, y ahí sí me voy del lado de los testigos de Jehová. No es que sea testigo de Jehová, en el sentido de que si no necesita más de 7 de hemoglobina, no le dé más de 7 de hemoglobina. Si es un paciente joven y con 6 no tiene lactato alto, no está hipotenso, no tiene déficit, tiene un estado de base normal, orina, no se ponga a perseguir metas transfusionales de números.
miren a los pacientes. No busquen que es que tengo que utilizarlo a 10, 12, 14 de hemoglobina. Eso solamente lo hacemos si tengo un paciente en ECMO, que ahí sí necesito 12, 14 o 15 de hemoglobina, pero es porque tiene otro concepto fisiológico. Pero en condiciones de normalidad, si puedo evitar transfundir, evito transfundir. Si puedo evitar sobrehidratar al paciente, lo evito. Y si puedo evitar medicamentos que lesionen el pulmón, también lo evito. Okay. Muy bien. Para el doctor Carlos Sanabria, ¿usted cree que las nuevas sales balanceadas como el acetato de sodio podrían incluso hacer diferencia sobre las sales balanceadas que tenemos a nuestra mano? Sí, yo creo que el resultado al terminar la reanimación, donde uno pueda evitar la acidosis, indica que estas sales balanceadas pueden ser una buena utilidad, pueden tener una buena utilidad en los pacientes que vayan requiriendo el volumen. Yo creo que hay algunos experimentos, hay algunos estudios que usan unas sales y otras, y se han visto buenos resultados para el final, que es evitar la acidosis. ¿Qué se viene para el futuro en terapia guiada por metas, en trauma? Lo que se ha visto en los últimos estudios del año pasado y este es utilizar la ecografía cardíaca para mirar el volumen de llenado de los pacientes, hacer medidas de qué pacientes son respondedores a volumen y mirar qué pacientes mejoran el índice cardíaco con la cantidad de líquidos que se le van administrando. Entonces, yo creo que la utilidad de las nuevas formas de diagnóstico involucran que el eco sigue mejorando su apreciación por parte del grupo médico y sigue teniendo buenos resultados. Si se hace una buena curva y se obtiene la forma de llegar a medir los que responden y los que mejoran el índice cardíaco, yo creo que es útil. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta adicional del público? Malo, pero en pacientes con lesión neurológica ¿tendría alguna indicación el uso de la hipotermia? Y la otra pregunta sería, ¿qué tan benéfico sería en un paciente que ya tiene acidosis el uso de la ketamina por un largo periodo durante la anestesia, considerando lo que se puede transformar como un depresor cardíaco directo? No sé, eso me ocurrió. Gracias. ¿La primera o la segunda? La primera pregunta es con respecto a la hipotermia, terapéutica. Mira, la hipotermia nos lo quisieron vender como que era la panacea en trauma craneoencefálico y en fibrilación ventricular extrahospitalaria. ¿Okay? De hecho, esas serían las dos únicas indicaciones. Lo que hoy en día sabemos con la evidencia es que el paciente no tiene que estar frío. Lo que no tiene que tener es fiebre. Caliente, claro. ¿Okay? Fiebre nunca. Las H's matan al cerebro. Hipoxia, hipercapnia, hidrogeniones, que es acidosis, hipertermia. Eso es lo que mata, la hipotensión. Las H's matan al cerebro, que en inglés es jeto, o sea, eso es lo que lo mata. La hipotermia como tal, mire, nosotros tuvimos casco, usamos las mantas que le robábamos a los cirujanos, a los anestesiólogos cardiovasculares, y cada vez que se salían del quirófano, le robábamos las mantas. Y lo que vimos que los resultados no son buenos. Al contrario, nos metíamos en problemas porque empezaba la coagulopatía, empezábamos a tener que esos pacientes se nos deprimían y entonces póngale más sinotópico, entonces súbale la nora. Si la nora ya está arriba de 0.3 o 0.5, póngale ya entonces la vasopresina. Y empezamos a tener, se infectó, más complicaciones que lo que de verdad le ofrecíamos al paciente. Entonces, ¿qué aprendimos? La hipotermia no es, excepto fibrilación ventricular que todavía la persiguen, fibrilación ventricular extrahospitalaria que hacen paro y dejan al paciente hipotérmico durante 24 horas, excepto esa que todavía podría tener algo de indicación porque está en las guías de reanimación, la hipotermia no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que su paciente apenas llegue, haga todo lo posible para que nunca tenga fiebre. Persígale la fiebre, hace 36.3, empiece a manejarle, térmico, acetaminofén, lo que quiera, pero no deje que tenga fiebre. Porque ese sí es un marcador muy importante de secuela neurológica, la fiebre. Lo segundo, la ketamina como depresor. La idea es,
la primera pregunta es, ¿necesito ponerle la ketamina? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Si el paciente no necesita esa medicación, evítela. Todo lo que sea depresión miocárdico, evítelo. ¿Listo? Tiene una fibrilación auricular que es aguda, un paciente con falla cardíaca. Es que le va a poner amiodarona, mejor cardioviértalo. La amiodarona es un inotrópico negativo. A largo plazo le va peor que si usted le hace una cardioversión eléctrica al paciente y lo mejora. Como les conté, frecuencias cardíacas arriba de 120 por más de 2 horas, ya empieza el corazón a morirse. Lo que pasa es que tiene muchas células para que se muera, pero empieza a morirse. Entonces, eviten eso. Y si pueden hacer algo eléctrico, háganlo primero que la amiodarona, que es depresor. En ketamina, si puede evitar la droga, evítelo. Todo el tiempo evítelo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Acabamos entonces con esta sesión. Muchas gracias. Nos vemos por la tarde.